abogada María Dolores Miño es especialista en derechos humanos con experiencia en litigio ante el Sistema Interamericano, Defensa y Promoción de Derechos Humanos precisamente. Y queremos abordar con ella una temática que ha estado en el plano ecuatoriano ya durante algunos años. Abogada María Dolores Miño, buenos días, bienvenida a Radio City. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. El caso Rafael Cuesta, decía, tenía y tiene ya durante algunos años vigencia, pero ha sido noticia en las últimas semanas de forma particular porque la Corte Constitucional dispuso investigar el atentado contra Cuesta en el año 2000. En este caso hay algunas novedades y precisamente usted trae algunas de ellas. Cuéntenos, por favor, abogada Miño. Sí, bueno, en realidad es preocupante lo que ha ocurrido desde el año 2008, que se emite el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto al caso de Rafael Cuesta, que para quienes nos escuchan y no recuerdan, él en el año 2000 fue víctima de un atentado con bomba que prácticamente casi termina con su vida. Esto por su ejercicio periodístico, y por esta razón es que en el año 2008, a través de un informe final, la Comisión Interamericana determina que este atentado había sido consecuencia de su ejercicio periodístico, por tanto una violación a su derecho a la libertad de expresión, y que el Estado tenía que hacer dos cosas. En primer lugar, indemnizarlo a Rafael, y en segundo lugar, investigar y sancionar. Esto, repito, en el año 2008. Desde 2008 hasta la fecha, el Estado no ha cumplido con su obligación de reparar a Rafael Cuesta, a pesar de que ya para la época de emisión del informe de la Comisión estaba vigente la Constitución de Montecristi, que habla y reconoce sobre la exigibilidad y el cumplimiento mandatorio que tienen todos los entes públicos sobre los informes y sentencias, recomendaciones de los órganos del Sistema Interamericano y el Sistema Universal. Y a partir de esto, para Rafael empieza un segundo viacrucis que creo que es tan tortuoso como el atentado en sí mismo, porque empieza un proceso de negociaciones con varios entes públicos, porque además hay que tomar en cuenta esto. En el año 2009 o 2008, mediante un acuerdo ministerial, se le otorga al Ministerio, en ese tiempo de Derechos Humanos y Cultos, la veeduría o la potestad para ejecutar las decisiones del Sistema Interamericano, pero por alguna razón que es incomprensible, de alguna manera también están involucrados en estas discusiones la Procuraduría General del Estado. A Rafael, desde 2008 en adelante, varios funcionarios y carteras de Estado que tienen la competencia de hacer esta ejecución se han acercado a él, le han hecho negociar, le han cuestionado, le han preguntado 1000 veces qué fue lo que pasó, le han llamado a fiscalía por lo menos unas 11 veces a dar su misma versión. Y finalmente el Estado no tiene voluntad de cumplir. En el año 2020 yo tengo un acercamiento con Rafael a propósito de una entrevista como esta, y él me cuenta que a pesar de que la sentencia se había emitido 2 años, la decisión, perdón, no es una sentencia, es un informe de la Comisión Interamericana, no se había avanzado en nada con respecto a la reparación, y yo asumo continuar con el caso que hasta entonces había sido llevado por el abogado Jorge Sosa. Yo continúo con la etapa, digamos, de cumplimiento de la sentencia, y empezamos un proceso nuevamente y por tercera o cuarta vez frente en ese momento ya a la Secretaría de Derechos Humanos, que era el ente que sucede, digamos, en competencia al Ministerio de Justicia, que desapareció durante el gobierno de Lenín Moreno. Nos hacen unas cuantas reuniones, nuevamente nos vuelven a preguntar lo mismo, que qué pasó, que cuánto se debería pagar, cuando este era un monto que desde las negociaciones con la Procuraduría General del Estado en 2008 ya se había acordado. El punto es entonces la cantidad de dinero, abogada Miño. ¿Ese es el punto de discordia o usted ve algo más allá en este caso que aborda la protección de derechos humanos? A mí me parece que esto sí hay que dejar en claro, porque cuando una persona sufre una violación de derechos humanos, en primer lugar eso le genera afectaciones psicológicas y afectaciones a su vida personal graves, que luego con el paso de los años el resto de personas empieza a minorar o empieza, digamos, a no tomar en cuenta. Rafael sufrió un atentado que lo dejó marcado, su familia tuvo que salir del país por efecto de estos atentados. Entonces, como parte de las reparaciones, hay dos cosas importantes que se tenían que haber hecho que no se han hecho. La primera es investigar quién fue, porque hay un caso que se abre en fiscalía y que no se mueve.
Y curiosamente, mire usted que cada vez que la Comisión Interamericana le llama al Estado ecuatoriano y le dice, ¿qué es lo que ha hecho usted? El Estado ecuatoriano activa nuevamente a Fiscalía y Fiscalía le llama a Rafael exclusivamente y a nadie más a dar versiones. Entonces, no hay un interés del Estado ecuatoriano de cumplir. Y luego, el tema de la reparación integral, que tiene que ver también con la cuestión indemnizatoria, es algo a lo cual toda víctima tiene derecho. Yo le digo, en el caso, por ejemplo, de Diario El Universo, Emilio Palacio y los afectados recibieron $300,000. Entonces, esto no es propio del caso de Rafael, ni es un reclamo exuberante o es un reclamo irrisorio que él está haciendo. Él hace lo que toda víctima de derechos humanos exige, que es una reparación integral. Con el agravante, para poner un ejemplo, que el caso de Rafael está vigente mediante el informe de la Comisión Interamericana. Desde el año 2008, ya él no se le ha reparado, y otros casos, vuelvo al caso, por ejemplo, de Emilio Palacio, que se emitieron sentencias en el año 2022, ya fueron reparados integralmente. ¿Ustedes observan, sí, abogada Miño, por lo menos extraño, algún trasfondo, y a eso iba, es decir, algún tipo de vinculación política, de actuación política en torno a este caso? Yo espero que no, y en realidad no alcanzo a ver cuál sería el trasfondo político de esto. Bueno, no es tan Podría ser difícil. quizás... Rafael Cuesta fue director de noticias en TC Televisión y luego salió y también estuvo en otras televisoras y en otros medios de comunicación. Y es un periodista importantísimo. Por allí no es tan difícil hilar en ese sentido, ¿no? Y usted lo sabe bien. Sí, o sea, podría ser, esperaríamos que no, porque en realidad sería vergonzoso que un gobierno condicione a una víctima reconocida por los órganos del sistema interamericano a cuestiones políticas. Sin embargo, lo que sí creemos es que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando ya asumió Paola Flores, porque yo sí tengo que decir esto, cuando la secretaria era Bernarda Ordóñez, Bernarda tenía toda la voluntad de cumplir, no solo con este informe, sino con todos, y tenía un plan estructurado y bien, digamos, con fechas, organizado pues para que se pueda dar cumplimiento a las obligaciones pendientes del sistema interamericano. Tenía ya la secretaria Ordóñez en ese tiempo la autorización del Ministerio de Finanzas. Luego en este interín hay el cambio de la titularidad de la secretaría, pasa Paola Flores, y yo lo que entiendo es que la entonces subsecretaria, ahora ministra, en realidad no sabe qué hacer. Y tiene un equipo de trabajo que es absolutamente ineficiente y revictimizante con las personas, y entonces, como muchos entes, como muchos órganos del Estado ahora, son funcionarios públicos que no conocen la naturaleza de sus funciones y no saben qué hacer. Y ante esto, y luego también hay un tema de mala fe, creo yo, por parte de quienes integran actualmente el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en el sentido de que ellos ya tienen todos los insumos y toda la información que necesitan, porque no van a encontrar más información, para otorgarle una reparación a Rafael. Pero un poco a la luz de cómo funcionan las carteras de Estado bajo el gobierno del presidente Lazo, son carteras de Estado que, incluso teniendo el aval de finanzas, deciden que no quieren actuar y le generan al Estado ciertas repercusiones que en realidad no debería tener. Ministerio de Finanzas, en el mes de febrero nosotros tuvimos una reunión con el ministro Pablo Rosemena y él dio luz verde ya para que se haga la reparación, y hasta ahorita no se hace. Luego, a propósito de esta falta de acción, nosotros vamos a la Corte Constitucional mediante el mecanismo que se conoce como la acción por incumplimiento, pero después de un proceso previo con la Secretaría de Derechos Humanos. La Corte Constitucional el 30 de agosto de este año emite una sentencia donde reconoce que efectivamente el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos ahora ha fallado en su obligación de reparar a Rafael Cuesta y cumplir el informe 3608 de la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y le ordena dos cosas. La primera cosa que le ordena es hacer un reglamento donde se expliquen los pasos para la reparación, porque una de las cosas que ha pasado es que, como no hay un procedimiento, se vuelve una cuestión absolutamente discrecional de las autoridades que están a cargo, que además en ese ministerio hay una rotatividad bastante frecuente, y cada vez que hay un cambio de autoridad, lo que pasa es que toca volver a negociar. Abogada Miño, es que sin perjuicio de esto, de la emisión de este reglamento, se lo repare a Rafael, especialmente en la cuestión indemnizatoria. Esto fue el 30 de agosto y estamos hoy a 1 de noviembre sin que el ministerio siquiera emita una carta, una llamada, un correo electrónico hacia esta representación para poder iniciar con el cumplimiento ya no solo del informe de la Comisión Interamericana, sino también de la Corte.
Estaremos atentos a lo que ocurra en el desenlace de este caso, si hubiese alguna novedad de aquí hasta que termine el año, y también en cuál podría ser el rol político en medio de todo esto, la actuación del presente gobierno o incluso del siguiente, las autoridades que han estado vinculadas también en este tipo de decisiones. Ha sido la abogada María Dolores Miño, especialista en derechos humanos, hablando sobre las últimas novedades del caso Rafael Cuesta, quien sufrió un atentado hace ya varios años y que ha tenido una pero larguísima exigencia de justicia, de reparación de justicia en medio de todo lo que le ha ocurrido. Es increíble que en el siglo XXI todavía haya que mendigar una reparación del Estado cuando todo está a favor suyo. Y lo ha determinado una corte internacional. Porque no es solamente Rafael, deben haber muchísimos otros casos. Pero si lo que es mediático se trata así, ¿cómo serán los otros casos? Imagínese. Son las 8 de la mañana y 21 minutos.